esta hora ponemos esta palabra en tus manos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú resguardes este lugar para la honra y la gloria tuya, Señor. Que no haya ningún distractor, Señor. Que ningún espíritu, Señor, que no glorifica tu nombre, Señor, venga, Señor, aquí a traer pensamientos, Señor, a distraernos, Señor, a traer sueño, a traer pereza, Señor, sino que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestra vida el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Usa mis labios, Señor. Usa mi vida, no sea yo hablando. Yo reconozco mi dependencia de ti, Señor. Y en la teocracia, Señor, tú gobiernes en esta iglesia, Señor. Y seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestra vida, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus lugares. Dominar el alma se llama. Dominar el alma. Y en el alma está la voluntad, el intelecto, los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Los pensamientos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el ser está compuesto por estos tres: espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, en el alma, ahora lo desglosamos. En el alma está los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? La inteligencia. Todos nosotros somos realmente un misterio. ¿Y por qué lo digo así? Porque en algunos está el Espíritu Santo. Si tú lo has confesado, si tú lo recibiste, el Espíritu Santo está en ti. Y podemos ver cómo en alguna persona puede estar el Espíritu Santo y del mismo modo tener contaminación espiritual dentro de sí. Es un misterio, porque realmente todos nosotros lo desglosamos, ¿no? Es como el tema del estudio que estamos viendo de pensamientos tóxicos. Y nosotros pensamos en que nada más tenemos una mente y un cerebro, cuando nos están enseñando y habla que tenemos 5 cerebros, ¿no? ¿Y cómo es posible, no, que haya un cerebro en otro órgano del cuerpo? Eso es, para los que están viendo esto, lo entienden. Pero esto es real. Todo esto es real y avalado con textos bíblicos del mismo modo. Entonces, realmente a la medida que somos llenos en Él, en estas áreas somos santificados. Es como buscar un lugar digno, un lugar limpio, un lugar arreglado. Esto se trabaja. ¿Cómo se trabaja? Con constancia, con perseverancia, con entrega, con rendición, con disciplina, con diligencia, con pasión, con anhelo. Porque si tú no lo anhelas, nomás no. Con amor, sobre todo, con amor. Porque si tú amas a Dios, tú sabes que le fallas. Pero si tú amas a Dios, tú te esfuerzas, tú le pides ayuda. ¿Cuántos saben que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es una cita que hasta de memoria la tenemos. Filipenses 4:13, si no me equivoco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mas sin en cambio, cuando no tenemos ese amor para con Dios, no tenemos la intención de santificarnos, de esforzarnos, de tener diligencia, de entrar a las oraciones, de entrar a la oración en intimidad con Dios. Y Dios, para todo esto, pone pruebas, tribulaciones que Dios permite en nuestra vida, para que seamos entrenados, para que seamos llevados de nivel a nivel, para poder cumplir su voluntad. Ahora,
Hay cosas que son por entrenamiento, pero hay cosas que son por disciplina de Dios. Hay azotes de Dios, porque dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina igual que el Padre al Hijo a quien quiere. Disciplina y azota A todo aquel que recibe por hijo. al que recibe por hijo. Dios disciplina, Dios azota. Y todo esto conforme a su propósito. En el alma está la voluntad, el intelecto, los sentimientos, las emociones. ¿Y la voluntad qué es? La voluntad es lo que determina que usted haga o no las cosas que quiere hacer. ¿Qué es la voluntad? Lo que determina que usted haga o no las cosas que quiere hacer. Yo puedo preguntarles, ¿cuántos han tenido deseos de orar en la madrugada? Y de hacer, y de ayunar, y de lograr muchas cosas en su mente. Uno se lo imagina, o por lo menos eso a mí me pasa. Y no lo logramos. ¿Cuántos? Yo he tenido muchas cosas que he visto y me imagino que hago y que el otro y que un montón de cosas. Y podemos decir, yo entraré, yo haré, yo veré, yo oraré, yo leeré la palabra, porque muchas veces cuando venimos a la iglesia y oímos la prédica y Dios nos toca nuestro corazón, tienes esos deseos, viene a tu mente. Cuando la palabra crea en ti, esa reflexión, tú dices, no, pues sí, voy a echarle ganas. Ahí está ese pensamiento. Pero cuando no lo hacemos, se vuelven deseos no cumplidos, anhelos no cumplidos. Yo en lo personal, cuando a mí me ha pasado esto, yo luego le lloro a Dios y le digo, Señor, yo nomás lo pensé, pero no lo logré. Yo quise, y podemos querer hacer muchas cosas en Dios y no lograrlas. Porque aquí entra la voluntad. En la mente están luego los recuerdos. Hay cosas que nos recuerdan a través de olor, a través de un aroma, a través de un lugar, de una comida, y te recuerda algo. A veces, viendo las fotos, te acuerdas, porque hay cosas que están dentro de nosotros en el alma. Quiero que vayamos a Juan 21, versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Podemos ver en este pasaje cómo Pedro se quitó la ropa, la túnica. ¿Y cuántos, cuando vemos a nuestra autoridad, nos pasa lo mismo? Ahí va. Porque sabemos que Dios le muestra y nos da vergüenza. Y nos da vergüenza. Y estoy hablando, tengo que desglosárselo más. Estoy hablando de la pastoral, Pastor José. Sabemos, los dos son, pero le muestra a Dios a la pastora Alma, ¿verdad? Entonces, cuando nos ve, ¿qué hacen? Se examina. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Cómo estaba? Se había quitado la ropa. Tal vez nada más andaba en truza, ¿no? Ahora veamos el versículo 18. Ahora, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Amén. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Ahora,
podemos entender que cada que pasa el tiempo, si buscamos, hallamos. Si tocamos, se nos abre. Si clamamos, nos responden. Y vamos aumentando de unción. Y a la vez, quiero que entiendan esto, y a la vez vamos menguando en nuestra voluntad para hacer la voluntad del que nos llamó. Para hacer la voluntad del que nos llamó. A Pedro le dice, cuando llegues a viejo, ustedes y yo podemos entender, ¿no? Pues cuando seamos rucailos, vamos a hacer esto, ¿no? Pero la palabra no está hablando en el sentido físico, porque pueden entender que la gente mayor, pues es la que ahora los visten, ahora los llevan, ¿no? Pero viéndolo en el sentido espiritual se refiere cuando tú seas maduro, cuando llegues a la madurez. Tú no vas a hacer lo que tú quieres. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Es realmente lo que Dios quiere hablar a nuestra vida hoy. Fíjense, a veces queremos trabajar para Dios a nuestra manera y no a la manera de Dios. Muchos podemos querer servir a Dios, pero queremos servir a Dios a nuestro tiempo, a la disponibilidad nada más de nuestro tiempo, no lo que Dios quiere. Cuando nosotros queramos nada más, porque a Dios lo cuestionamos, a Dios lo racionamos en nuestro tiempo. A Dios así lo tratamos. Y nosotros podemos querer trabajar para Él, pero es a nuestra manera, y así no es. Gente, ahí va, que se esconde para hacer las cosas. Y cuando llega a la iglesia, aquí es otra. Realmente es tan importante que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y aquí entra esto. Esto es importante. No lo que pensamos que es su voluntad. Tú puedes pensar, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. No. Realmente, que tú sepas que estás haciendo la voluntad de Dios. Las pastoras nos platicaban cómo le hablaban bien cuando la veían o cuando la llamaban por teléfono. Y cuando no la veían, Dios le mostraba cómo hablaban de ella, cómo murmuraban de ella. Y nos decía hasta esto, cómo la degradaban cuando ella pues las exhortaba. Y cómo le decían, hermana, ya no es pastora, ahora es hermana. Y así para alguien, yo, podemos ser. Es más, en el lenguaje de cómo te expresas, el pastor. Y para algunos, o mi pastor. Porque esa no es tu elección. Fíjense, porque esa no es tu elección. Me la impusieron o me lo impusieron. Yo no lo escogí. Pero aquí importa la voluntad de Dios. Puede haber alguien aquí que le haya dicho, te vas a congregar con él y él va a ser tu pastor. ¿Entra tu voluntad? No. Y por eso podemos expresarnos incluso así, porque me lo impusieron. Yo no lo escogí. Y en esa expresión hay un eco o de agrado,
y de aceptación o de desagrado y repulsión. ¿Qué buscamos? ¿Ser apapachados y no crecer o ser exhortados y crecer? ¿Qué buscamos? Para mí es importante lo correcto ante Él. Y yo les digo esto, ¿no? Así que yo no busco complacerlo a ustedes, porque les sirvo a Él. Y le clamo para no errar, aunque en el camino hemos fallado. Algunos quieren servir a su manera, vestir a su manera. Por ejemplo, podemos decir con falda corta, con vestidos provocativos. Y yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Para qué ponerse una falda corta si van a estar bajándosela? Yo luego lo veo, ¿no? En mi trabajo. ¿Para qué te pones eso? O blusas y tapándose. Y podemos verlo en la gente. ¿Para qué se visten así entonces? Pero si me siento en la iglesia, me tapo con un trapo, y aquí importa qué es lo correcto delante de Dios. Algunos quieren la bendición. Algunos quieren la bendición para ellos. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén, ¿verdad? Todos queremos la bendición de Dios. O incluso para ellos o para sus hijos. Y pensando que el Dios de Dios se compra. Voy a decir algo que nos pasó con una hermana X. Nos invitan y dice: por favor, quiero que oren por mi hijo. Fuimos, de entrada, música del mundo, fiesta totalmente del mundo, y todo así. Pero para esto a mi Dios me mostró realmente lo que querían. Esto no se trata de que haya pastores manipulables. O tú eres mi pastor y pues es tu obligación. Hemos asistido a bodas que son cristianas y mundanas. Porque es por horario, perdón. Está lo religioso, está la boda, todo bien bonito entre hermanos, pero ya son las 9 y viene el sonido. Es la hora de mover el bote. Y hemos visto bodas así. Y algo realmente que tiene comunión, la luz con las tinieblas. Y queremos tener un pie en el mundo y queremos tener un pie en Dios. Queremos la bendición de Dios. Sí, oré por ese pequeño, pero no les gustó mi oración. No les gustó mi oración. Y como le dije a mi esposa, definitivamente no sentí nada de Dios. O sea, pues Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. Y yo les confieso esto, ¿no? Como pastor, como pastor que tiene poco tiempo, estamos aprendiendo. Entonces me marca mi mente y digo, no, pues yo creo que nos inviten a fiestas, definitivamente vamos a pensarla, o de plano vamos a decir que no. Porque realmente el Señor me mostraba, quieren la bendición para su hijo, pero no quieren buscar a Dios, no quieren santificarse. Al contrario, se están emporcando, y dentro de la porquería quieren decir: ven y ora, ven y bendice, ven y que todo esté bien. A mi modo.
Cuando los hijos muchas veces se enferman por el pecado de los padres. Tenemos que dominar el alma. Ahora yo les digo, a mí me ha pasado que cuando hablo de más, la he regado. ¿A quién no le ha pasado? Cuando hablo de más. Si soy el único que le he fallado a Dios en eso, perdón. Cuando alguien habla mal y le damos nuestro punto de vista, pero incluso hasta esto lo podemos transmitir con personas, con pastores, con hermanos, y no como David, el ungido, sino que le echamos leña, y a Dios le importa qué pensamos cuando hablamos mal de sus ungidos, porque ungidos no nada más son los pastores, ungidos son ustedes. Si el Espíritu Santo está en ustedes, Dios los ha ungido. Cuando hablamos de nuestro hermano y cuando dominamos el alma, vamos a callar, ¿verdad? A mí en lo particular, el Señor en esta área, a mí me ha hablado. Y estamos trabajando en eso, sobre todo cuando estoy en mi trabajo. Sobre todo cuando empiezan a hablar, sobre todo cuando cuentan un chiste. Y un chiste que es burla de otro compañero. A ver, ahora estamos más. ¿Cuántos oyeron la predicación del día domingo de la pastora Alma? Ya lo oyó. Sacando el sarcasmo de la iglesia, sacando el sarcasmo de los ministros, de los líderes. Pero está muy interesante, para mí está muy interesante, porque esa característica yo la tenía. A mí me llamó mucho la atención. Yo le pregunté el mismo domingo a la pastora, al pastor José, grabaron la prédica, porque me interesa, porque sé que Dios le muestra, sé que Dios le habla, y sé que la palabra que Dios le habla es una necesidad que tenemos. Y sé que es algo que nos va a ayudar. Y esto que yo aprendí, lo transmití a mis hijos. Podemos crecer en años y pensar que todo está bien en nuestros hijos. Esto es importante. Podemos pensar que no, mi hijo se porta bien, mi hijo, no pasa nada. Y no pensemos en las cosas que nosotros hicimos cuando éramos jóvenes y que esto se va a replicar. De una de otra manera se replican las cosas. De uno de otro modo se repiten. Porque no pensamos que es importante hablar con nuestros hijos. Porque entra la voluntad para esto. Como yo hablaba con el mío. Yo hice esto, yo fui malo, yo fui un burlón. Y tú eres como yo. Eres el que más te parece a mí. Pero entra la voluntad. Si tú decides buscar a Dios. Yo no tuve ese padre que me hablara estas palabras, sino yo crecí en esa maldad. A mí no me dolía hacer maldades. Si digo, me linchan, ¿no? Si digo todas las cosas. Hice muchas cosas. No me dolía. Y como apenas me decía mi hijo, ¿no? De esa niña que
la adoptó de la escuela a un perrito y subió un video matándolo y maltratándolo, y cómo la perseguían, cómo fue viral, y era su papá el director y tuvieron que huir. ¿Y cómo está la sociedad? Realmente son capaces de matar a un ser humano por un perro, y matar a los niños, abortarlos. Eso no lo ven. Eso no lo ven. Cuando dominamos el alma, te importa lo que a él le agrada. Y a veces, ¿a cuántos les molesta un no? ¿A cuántos les molesta un no? Miren, algunos preguntan, algunos avisan. Así, algunos preguntan, pero algunos avisan. Algunos ni avisan ni preguntan. Pero ¿a cuántos les molesta un no? Y la madurez es el resultado de un alma dominada. Y no nada más me refiero a mí, sino incluso no le preguntamos ni siquiera a Dios. Llevamos nuestra vida y hacemos lo que queremos. Y no le preguntamos, ¿es tu voluntad? Llevas tu vida y la riges como tú quieres, como a ti te place. Miren, Jonás, ¿cuántos saben la historia de Jonás? Le dice, ve a Nínive. ¿Y él quiso? Él no quiso, ¿verdad? Se fue a otro lado. Y así como Jonás, muchas veces se levanta una tormenta, un problema, una tribulación, y le echamos la culpa al enemigo. Y muchas veces es porque nosotros lo provocamos. Porque Dios va a tratar con nosotros, con esa altivez, con ese orgullo, con esa soberbia, con esa arrogancia. Aquí se ha predicado, ora por tu prójimo. Aquí se ha predicado, ora por el que no ves. Ora, si no ves una hermana, hay hermanos que no han venido. Ora por el que no ves. Háblale, mándale mensaje, textéale. Porque eso indica que te importa. Nos tiene que importar lo que Él quiera, no lo que nosotros querramos. Y aquí yo le digo a Dios que sea una teocracia. ¿Qué es? Que Él gobierne, no que yo gobierne. O que nosotros gobernemos. No, que Él gobierne. Que Él lo haga, que Él dirija. Imagínense, el Señor nos puede hacer sentir, dice la palabra, cantaré con el entendimiento, ¿verdad? Y el Señor puede querer, arrodíllate ante mi presencia. Esa es su voluntad, que ustedes y yo nos rindamos a Él, ¿verdad? Y nuestra voluntad es oír. Es oír y no hacer porque no entiendes. Y quieres, entonces vienen los problemas, circunstancias. ¿Y qué sucede cuando vienen los problemas y las circunstancias? Ahí sí te arrodillas. Y algunos dirán, pero sí lo hago en mi casa, a solas. Pero esa es tu casa. Esta es la casa de Él. Amén. Y como hemos leído, dice, mi casa será llamada casa de oración. Esta es mi casa. Y como Dios le decía a la pastora cuando se iba a la iglesia, ¿por qué si yo puedo orar en mi casa? Sí, pero esta es tu casa. Allá es mi casa. Allá son mis reglas.
Y hay cosas que tenemos que aprender a doblegar en esta carne. Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne. Si alguien puede decir, me duelen mis rodillas, a mí me viene a la mente decir, papito, sáname, porque de verdad yo quiero arrodillarme. De verdad anhelo. Y si algo pequeño no lo queremos hacer, ¿cómo haremos algo difícil? Y muchos en su corazón decimos, eso sí lo haré. No, si el Señor me pide que yo vaya, no, eso sí. Podemos ver cómo Pedro estaba lleno de Dios. Sanaba a los enfermos con la sombra. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Cuántos han oído? Pedro sanaba con la sombra. Hay cantos que hablan de ello. Pero él batallaba en su alma. Y llegó un Saulo de Tarso que le dijo, hipócrita, porque te comportas con los gentiles como son ellos, y con los fariseos como son ellos, con los judíos. Porque con unos eres una cosa y con otros eres otra. Tal vez soy el único pecador aquí, hermanos. Que a veces nos comportamos de una manera en nuestro trabajo y otra aquí. Esto a mí me tocó. Porque cuando nos comportamos de una manera en nuestro trabajo y otra aquí en la iglesia, no hemos dominado nuestra alma. Pedro amaba a Jesús y no le negó. Con la espada hirió al soldado. Pedro, no, Pedro. ¿Cuántas veces lo reprendía el Señor? Y puedes tener dones. Esto está muy interesante. Puedes tener dones y no dominar tu alma. Y cuando no dominas el alma, levantamos la reprensión de Dios, la disciplina de Dios. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. A los que están anotando, esto está en Hebreos 12:6. A Jonás, ¿qué le costó? ¿Qué le costó esto? Que se lo trague un pez, ¿verdad? Y al tercer día clamó. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios manda. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios manda. Y un alma que no se domina va a estar peleando con Dios. Quiero que vayamos a Jonás 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Verso 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y es una buena pregunta. ¿Cuántos huyen de la presencia de Dios? De verdad, de verdad. Podrá pasar el tiempo por el proceso, y al final entenderás que tienes que hacer la voluntad de tu Creador, no la tuya, porque Él no te pregunta, ¿quieres? Él no te pregunta, ¿quieres? Dios puede tratar con cada uno de nosotros.
de uno de otro modo. De uno de otro modo. Y a veces Leviatán nos pone esas escamas para que no veamos el por qué nos pasan las cosas. Vemos el verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora cambiemos esto y podemos pensar así, cambiémoslos. Y Dios tenía preparado esta tribulación, este problema, estas circunstancias, por no querer hacer la voluntad de Dios. Ahora podemos ver factores. Yo hablaba con mi esposa de esto. Somos una carne. Uno falla, afecta a los dos. Uno falla, afecta a los dos. Como lo hemos visto. Uno no quiere, se atora el ministerio. ¿Así? Porque somos una sola carne. Pecado de uno es pecado de ambos, porque a ambos les afecta. Rebeldía de uno es rebeldía para ambos, porque esto afecta. Tenemos que clamar por nuestro esposo, por nuestra esposa. O podemos poner el caso de Elí. Si nosotros no somos estorbo a nuestros hijos, ¿verdad? Si nosotros dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, si no les somos estorbo, ¿a Dios le agrada? Dios no le agrada. Fue quitado del sacerdocio y muerto, tanto sus hijos como él. Algo tan importante. ¿No acaso decimos, nos ha hecho Dios reyes y sacerdotes? Que ustedes piensen, eso es para los pastores, para los ministros. No, a todos nos ha hecho reyes y sacerdotes, para gloria de Dios Padre, a todos. Gloria a Dios. Ahora, lo voy a desglosar, solamente les digo así, pequeño resumen. Job, que por tener orgullo, todo el trato que le vino, porque él tenía orgullo y temor. Todo lo que le vino, recordemos, todo lo que pasó, ¿verdad? Jonás 2:1, por favor. Entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez, verso 2, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Ahora veamos esto. Un alma angustiada te lleva a rendirte, a rendir tu voluntad a él. ¿Cómo estaba Jonás? Angustiado. ¿Cuántos días tenía? 3. Pero no era algo que digan ustedes, ay, nomás estuvo en la pancita del pez. No. Un pez, así como nuestro cuerpo humano, genera jugos gástricos para empezar a deshacer la carne, para que la carne se empiece a descomponer y empiece él a comerse el alimento. A Jonás, yo me imagino que si estaba bien greñudo, se le cayó el pelo, que su piel toda estaba mal, con muchas llagas. Y que no saliera por donde sale el alimento, porque todo el camino del intestino va a estar emocionante. Entonces podemos ver que el alma de Jonás estaba angustiada. Y como resultado de una angustia, ¿qué nos lleva? A rendirnos a Dios.
A veces es mejor doblar nuestras manitas. Yo les digo eso. Sí. Entender que si tenemos que perdonar, para que Dios nos perdone, doblo mis manitas. Perdono, Dios, perdono, porque si no perdono yo, no me perdonas tú. Si no perdono las ofensas de mi prójimo, tú no me perdonas. Si yo con el mismo juicio con el que juzgo a mi prójimo, yo seré juzgado. Si tú no tienes misericordia para tu prójimo, para tu familiar, para alguien, esa misma misericordia es la que te tiene Dios. Así funciona. Esa misma misericordia. ¿Qué nos ha dicho Dios? Ama a tu prójimo, perdona. Tenemos que ser sensibles al dolor ajeno, no nada más por lo nuestro. Orar con la misma intensidad por los problemas ajenos, así como por los nuestros. Una pastora expresaba esto. Decía, cuando oras por tus necesidades hasta lloras y chillas. Pero cuando oras por la necesidad de tu hermano, ni una lágrima, nada. Porque no es tu problema, porque no es tu hijo, porque no es tu situación. ¿Y cómo le decimos? Haznos entender tu voluntad. Y otra vez aquí, y aparece un silencio, esos puntitos. Esperando que entendamos el mensaje, porque nos pasan las cosas. La palabra nos enseña, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad. Aún Él permite que los brujos nos ataquen, para que entendamos que debemos de rendir nuestra voluntad, que puede haber una puerta abierta, que podemos tener orgullo, que podemos tener un área en nuestra vida en la cual estamos mal. Que tal vez el Señor nos manda a hacer algo y no lo hacemos. Me voy a exponer. Me voy a exhibir. ¿Hay alguien en algún lado, en un lugar X, que vamos a exhibirnos? Que el Señor me puso en mi corazón que le tenía que comprar una Biblia e invitarla. Vende tamales. Y no lo he hecho. Y el Señor nos puede decir, y yo le decía, Señor, es que serás tú o es mi imaginación. Y yo le oro y le digo, ¿cómo necesito tener la certeza que tú me hablas? ¿Cómo lo necesito? Porque Dios nos habla. Dios me puede poner en mi corazón a hacer algo. Y Dios les puede poner en su corazón a hacer algo. Y esto nos puede traer estos problemas, porque no hacemos su voluntad. No la hacemos. Nada más hacemos lo que pensamos que estamos bien. Pero Dios puede poner, que Dios habla a nuestra mente, a nuestro corazón, ¿verdad? O sea, Dios habla con pensamientos, como si tú los pensaras, y Dios te habla así. Y esto es algo que no me ha dejado. Entonces entendí que es de Dios. Que es de Dios. Y la otra que he pensado, ¿y qué puede pasar? Si no es tuyo, pues yo lo hice y de todas maneras, ya lo hice, ya. Pero si es tuyo, me puede acarrear problemas. Y por eso, por no hacer tu voluntad, se abren las puertas. Y nos viene tribulación. Y nos llegan los ataques. Y nos llegan las circunstancias. ¿Verdad?
esto debemos de rendir nuestra voluntad y hacer su voluntad. Esto no mide solo a ti, solo a ellos, porque Él es el único, grande y poderoso. Tenemos que hacer su voluntad. No pensemos, esa palabra es para aquel. En el capítulo 3, quiero leerles esta versión. Jonás 3, verso 1 al 10. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama allí el mensaje que yo te daré. Jonás se levantó y conforme a la palabra del Señor fue a Nínive. Y era Nínive una ciudad grande en extremo y 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y en su predicación decía: dentro de 40 días Nínive será destruida. Todos los habitantes de Nínive, ¿qué hicieron? Creyeron a Dios y declararon ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de cilicio. Cuando la noticia llegó hasta el rey de Nínive, este se levantó de su trono, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza y ordenó que, por mandato suyo y de sus altos personajes, se proclamara en Nínive este decreto: ningún hombre, ni animal, ni tampoco ningún buey, ninguna oveja debe probar bocado, ni alimento alguno, ni beber agua. Al contrario, hombres y animales por igual deberán cubrirse de cilicio y proclamar a Dios con todas sus fuerzas, apartarse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios se arrepienta y el ardor de su ira se calme, y entonces no pereceremos. Y al ver Dios lo que hicieron y que habían apartado de su mal camino, también Él se arrepintió de hacerles el daño que les había anunciado y desistió de hacerlo. Amén. Podemos ver cómo hubo arrepentimiento y podemos oír la palabra y no haber arrepentimiento. Dios habla en nuestras vidas. Tú puedes oír aquí un texto bíblico y no arrepentirte. ¿Cómo es arrepentirse? ¿Cómo podemos entender y ver al pueblo de Nínive que se arrepintió? No volver a hacer. A no hacerlo. Nínive era una ciudad donde se movía la hechicería, la brujería. Donde hay hechicería y brujería, del mismo modo hay mucha perversión. Sí. Pero se arrepintieron, creyeron a la voz de Dios a través de Jonás. A través de Jonás. Y vino ese arrepentimiento de parte de Dios. ¿Los perdonó? Y podemos ver casos como Sodoma y Gomorra. Fue destruida por la maldad que había. Tal maldad subió, ambas subió la maldad a Dios, pero una se arrepintió. Ahora vamos a Jueces 16, 26, por favor. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Este pasaje podemos verlo como lo que le dijo Jesús a Pedro: cuando eres joven, tú te ciñes; cuando llegarás a viejo, te ceñirán, te llevarán, ¿verdad?
No a donde tú quieras, sino te llevarán. Ahora vemos en Sansón. Él era un juez. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? Había algo que Dios decía: no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué es eso? Alguien que no conoce a Dios. Alguien que no ama a Dios. Es yugo desigual. El mundo. Es que está guapísimo, es que está guapísima. Para los solteros viene esta palabra: yugo desigual. Donde está el Espíritu Santo en ti y donde en una persona no está el Espíritu Santo. Y cómo no entendemos y simpatizamos con ellos. Y a veces los consideramos hasta amigos. Es que es mi amigo, es mi amiga. Yo les digo esto. Yo no sabía. Ahora yo estoy orando. Me expongo. ¿Me expongo? Sí. Me exhibo. Hay una familia que conozco que trabaja en una cocina. Y pues yo les he hablado de la Biblia, de esto, del otro. Pero no sabía que una de sus hijas practica una religión. La religión de Uruba. Y yo ni siquiera sabía que era eso. ¿Qué será eso? Santería. Y yo me quedé así, ¿qué es eso? Y cuando me puse a investigar, Dios mío, es santera. Es santera. Ahora yo les pregunto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Yo estoy orando para que el Evangelio entre en esa casa. Si no entra el Evangelio, el Señor va a provocar algo para que yo deje de surtirles. Así de sencillo. Para que yo corte. No importa. Yo no sabía. Ahora entiendo por qué tanta enfermedad tienen. Por qué tantas cosas tienen. Han gastado y gastan tanto dinero, desde el hijo, desde cada uno de ellos, enfermedad tras enfermedad tras enfermedad, gastos médicos y una de enfermedades y gastos. Yo puedo entender, del mismo modo, la hija es eso, la madre católica. Y como apenas me platicaba, ¿no? Que 15 años no le hablé a mi hermano, me enojé con él y así, yo veía en todo eso, hay rencor, resentimiento. Ya, al final yo lo llevé a la Biblia. Usted necesita verdaderamente conocer a Dios. Usted necesita a Dios en su corazón. Porque Dios es amor. Usted no puede dar lo que no tiene. Y la Biblia enseña, y comencé a predicarle, y la Biblia enseña que si usted no perdona, Dios no lo perdona. La prueba de todo esto es que usted no perdona. Y todo esto trae consecuencias. Y por eso vienen las enfermedades. Mucha gente que tiene cáncer, tiene rencor, amargura contra alguien. 15 años sin hablarle a su propia sangre, a su hermano. 15. Y ahora sí que el otro hermano está en la fila. Y donde también le dejo de hablar. Vale, no me importa. Necesitan a Cristo. Necesitan. Porque uno no puede amar sin Dios. Porque Dios es amor. Y si Dios viene a ti, tú puedes amar. Amén. Podemos ver qué le costó a Sansón para ser guiado.
¿Qué le costó a Sansón para ser guiado? ¿Alguien sabe? Su vista. ¿Qué más? La unción, pero Tu libertad. su libertad y su vista. Su libertad y su vista. Eso le costó a Sansón entender, para ser guiado por un joven, porque le dijo, llévame a donde están las columnas. Él tenía un plan. A Pedro le dijo Jesús, cuando seas grande, cuando seas viejo, serás guiado. Sansón fue guiado por un joven. Algunos no les gusta ser pastoreados. Eso lo puede haber en todas las iglesias. Y no lo digo así a alguien en específico, lo suelto al aire. Algunos no les gusta ser pastoreados. Lo podemos ver con nuestra pastora. ¿Cuántos han entrado y cuántos permanecen? ¿Cuántos siguen? ¿Cuántos cuando viene una exhortación o algo, dejan? Ya no se conectan, porque no les gustan ser pastoreados. No les gusta que les digan, estás mal. No les gusta. Tenemos que oír lo que Dios quiere hablar en nuestra vida, no lo que endulza nuestros oídos. Yo creo que la iglesia estaría llena si habláramos de la doctrina de la prosperidad. Y recibirán carros y recibirán, y amén, gloria a Dios, y un montón. Y los que estamos aquí tienen que ver su voluntad. Si ustedes dominan su alma de entender que deben verdaderamente buscar a Dios, a ver, digan conmigo, yo no soy de esos. Amén. Yo no soy de esos. El último día de su vida, Sansón aprendió a ser guiado. Veamos el verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Qué hizo Sansón? Clamó a Dios. Clamó a Dios. Y sabemos la historia. ¿Qué hizo? Como estaba recargado en los pilares, con la fuerza, él tenía eso, ¿verdad? Tenía ese don, una fuerza sobrehumana. Derrumbó los pilares. Y está escrito en la Biblia, Sansón mató más filisteos de los que había matado en toda su vida. Ahí estaban los principales, ahí estaban un montón. Él era el bufón, él era el trofeo, él era el que decían, aquí está nuestro enemigo. Y el último día de su vida clamó, aprendió. Tenemos que aprender a dominar nuestra alma, porque él tenía un don. Él hizo más el último día de su vida cuando clamó. ¿Cuántos quisieran que, como Jesús le dijo a Pedro, cuando seas viejo, seas guiado? ¿Cuántos quieren esa palabra? ¿O cuántos quieren que ahorita, que todavía estamos jóvenes, seamos guiados? Ahorita. Porque entendiendo esto es, a esta edad, maduremos. ¿Por qué de joven? Porque de joven tenemos fuerzas.
todavía podemos servir. Voy a hablarles de 2 testimonios. Rápido, ya hablé una vez de este. Cuando vemos a ese joven, eso lo tengo en mi corazón. Ojalá y un día pueda yo traerlo. Un joven que anda en silla de ruedas, vive en balcones. Pero él, cuando lo conocí, él platicaba y me decía, nos platicó su testimonio y me decía, Dios me hablaba, Dios me decía, búscame. Me hablaban en la iglesia y yo no entendí. Yo me metí a las drogas. Yo me fui a México y ahí me accidenté. Ahora estoy en esta silla de ruedas. Pero ustedes lo ven y él habla y gloria a Dios y aleluya y esto. Pero está en silla de ruedas. Eso es un testimonio y es un acto de misericordia. El hecho, porque él no se puede mover o valerse por sí solo, él necesitaría de un carro que suba su silla de ruedas y que lo traiga. Y que lo traiga, ¿verdad? Ahora le pedí a mi prima, mi hermana, el testimonio acerca de otro primo que tenemos. Se llama Gabriel. Él fue invitado muy joven a la iglesia por su prima. Su mamá le decía que fuera para que buscara chicas buenas. ¿Sí entendemos eso? Chicas buenas. En mi trabajo yo tengo un compañero que cómo me molesta. Mi esposa ya lo oyó, porque una vez iba con ella, puse el altavoz y dice, ay, me saludas a las hermanitas y me apartas las más. Y esa es su expresión de él. Es una burla. Otro me dice, ay, pides por mí, ¿no? Dice, y ahí recorres los diezmos y dice, y ahí te mochas. Todo eso con burla. Todo eso. Y dentro de mi corazón, ¿qué hago? Señor, yo sé y yo declaro que un día van a venir a tus pies. Que ellos hablan ahora sí porque no te conocen. Uno de ellos, su esposa es cristiana y va los domingos al servicio. Y en el trabajo, casi, bueno, como si fuera gay. No, así. Otro, del mismo modo, ¿no? Cuando hay convivios y los videos, no, te demando si subes ese video. Te demando. Pero no les importa lo que Dios les ve. Porque Dios los ve. Su comportamiento. Y es otro que va a la iglesia también. Por eso dice la palabra, convertíos y arrepentidos. O sea, no han sido convertidos. Ni se han arrepentido. Entonces, le decía, prima, que a la iglesia se va a buscar a Dios. Él se rió y dijo, fíjense, sí, cuando yo vaya a la iglesia va a ser solito y no es para buscar novia o mujeres buenas. Pasaron muchos años y él no se acercaba a ninguna iglesia hasta que tuvo un atentado. Sus hermanos y él quiso ir a reclamar y lo que sucedió es que él recibió un balazo en la cabeza. Él regresó a su casa sin percatarse que tenía una bala porque fue de una pistola chica. Y la bala fue muy pequeña que quedó incrustada. Pasaron días y fue al hospital caminando.
Se sorprendieron porque nadie llega caminando con una bala en la cabeza y lo intervinieron para que no hubiera infección. No hubo operación, pues la sugerencia médica que se quedara la bala y encapsulara. Esto provocó que él comenzara a buscar a Dios. Él es un gran testimonio para la gloria de Dios. Actualmente él va a la iglesia. Y como algún día él dijo, va a buscarlo solito, sin que nadie lo lleve. Y aunque su familia no va a la iglesia, él sí va. Tiene una pequeña secuela en el brazo izquierdo que no se mueve, pero tiene fe que Dios lo va a sanar. Y aunque no sea así, él seguirá buscando. Ahora, oímos este testimonio. Pero yo me acuerdo que cuando yo oí este testimonio, con lágrimas en los ojos, porque cuando tú ves el dolor que alguien tiene, las consecuencias que alguien tiene y recibe por no oír la voz de Dios, por no oír, búscame. Y Dios le habló, búscame, haz caso, y pasan los años. Y él sigue mal del brazo. Y pasan los años. Por eso es mejor servirle sanos. Dios tuvo misericordia de mí. Cuando yo me aparté de Dios, un año dejé de buscarle. Por su amor y su misericordia, yo oí, y Él me dijo, con ese amor y misericordia con el que yo te traje, así quiero que trates a mis ovejas. Aleluya. Pero Dios es soberano. Dios a algunos los va a traer con un accidente o sin un brazo. ¿Cuánta gente no pierde algo y tiene un accidente? Y ahora sí, quisiera tener ese brazo para levantar la mano y no lo tiene. Y nosotros que lo tenemos, ¿de veras lo hacemos con todo el corazón? ¿De veras? Yo estoy ahí atrás y a veces veo las actitudes. Yo veo. ¿Les importa lo que Dios piense? No todos. Algunos sí. ¿Te importa verdaderamente adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Eso es adorar al Rey? ¿Eso es verdaderamente tener reverencia a su presencia? No entendemos. Podemos estar, yo lo veo, podemos estar aquí, la alabanza, yo puedo sentir su presencia. El miércoles, ¿de qué se habló? Insensibilidad. ¿Qué es? No sientes la presencia de Dios. Tú no la sientes. No es que Él no esté presente. Es que tú no la sientes. Insensibilidad. No es que Dios no hable. Es que tú no lo oyes. Él habla. Insensibilidad. No nos importa. Venimos porque, ya sea que si son jóvenes, porque mi padre o mi madre me trae, porque me obligan. Y recordemos esto a mí viene a mi mente. El día de ayer el Señor me habló. Como son nuestros hijos, es porque esa es nuestra condición como padres. Esa es nuestra condición como padres. Entonces, quien tenemos hijos pequeños, si ves que eres rebelde, busca en tu corazón la rebeldía. Busca en tu persona lo que hiciste antes, lo que fuiste, si ya no lo eres. Pero si lo hiciste, saca de mi genética, saca de mis hijos la rebeldía. Saca de mis hijos esa manera burlona,
En la iglesia puedes ser joven y burlarte. ¿Que Dios habla? ¿Que Dios hace? Un satánico así lo hace. Como la llamada que recibí, pastorcito de quinta. Que eres bueno, ¿para qué todo lo que no les digo que me dijo? Para mí, eso viene de demonios. Los demonios hablando literalmente. Pero yo les digo una cosa. Todo eso en cada uno. ¿Cómo somos delante de Dios? En el mundo espiritual, ¿cómo somos vistos? ¿Realmente estamos reconocidos? ¿Realmente tenemos autoridad? ¿Realmente? ¿O vivimos en las secuelas de todo lo que nos hacen o de nuestros actos? Así que busquemos a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días y los años en los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento, no tengo en ellos contentamiento. Yo me pregunté hace muchos años, cuando yo veía a gente grande venir al altar y arrodillarse y llorar, y yo decía, ¿por qué llorará tanto? ¿Por qué tendrá tanto dolor? Ya personas grandes de edad. Y me acordaba de ese texto bíblico y pensaba en su juventud. ¿Le habrán hablado de Dios? ¿Le habrán dicho, ven a la iglesia? Y ella dijo, como en los tratados de Click, no tengo tiempo, estoy joven. Eso es para los ancianos, eso es para los viejitos, eso es para aquellos. Yo no tengo tiempo. ¿No tienes tiempo para Dios? ¿Verdaderamente no tienes tiempo para Dios? ¿No tienes tiempo para levantarte en la madrugada y orarle verdaderamente? Que tú veas que realmente te conectas con Él. Que seas sincero, sincera, que realmente le digas. Realmente creemos que hacer la voluntad es darle un bocado a alguien pobre en la calle, darle una moneda. O como mi esposa tiene en el Facebook, hay alguien que alimenta a los perritos y tiene un montón de animales ahí. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Dios? Cuando Dios, ¿cuál es el tesoro de Dios? Las almas. No los animales, las almas. Las almas se van al infierno y necesitan de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? Ese es un mandamiento del Padre. Id y predicar el Evangelio. Id y predicar el Evangelio. Esa es su voluntad. Id y predicar el Evangelio. Como el día de ayer, como Dios le mostró a la pastora, lo que se está levantando, se levantó el calor, sí, pero ahora ¿qué viene? Lluvias, pero ¿qué vienen atrás de las lluvias? Destrucción, abadón, todo lo que se levanta espiritualmente, todo. La pastora lo dijo y sin saber, hasta en la escuela, a todos los pusieron a orar para reprender todo lo que se levanta. ¿Por qué se levanta? Porque en el mundo hay tanta maldad. El día de ayer yo veía peleándose, ahí en mi trabajo, gente peleándose, en otros lados, chamacos echando amorío, pero de una manera desenfrenada. Escuincles, ni siquiera mayores de edad. Y donde quiera que tú vayas, ves tanta maldad. Bueno, todo eso sube a la presencia de Dios. Lo leímos. La maldad sube. ¿Qué tenemos que hacer como intercesores? Clamar, perdón, Señor, y reprender. Esa es la voluntad de Dios. Si no estamos conectados, si no sabemos lo que sucede, con todo respeto, todos nosotros no nacimos sabiendo usar la tecnología. ¿O sí? Todos aprendemos, pero cuando se quiere y tienes un teléfono y tienes internet y yo puedo ver
tienes ojos para ver, pudieras hacerlo. Pero si no puedes, es porque no quieres. Porque si tienes los recursos, lo harías. Si quieres conectarte. Porque de todos los que estamos aquí, ¿quién no se conecta a lo que Dios le da? Así como Dios me puede dar a mí una palabra, Dios le da a nuestra hermana Saraí. Para los que no sepan, los días lunes comparte un taller. ¿Y cuántos lo vemos para aprender lo que Dios habla en nuestra vida? Oh, si Dios habla en nuestra vida. Oh, y si Dios hizo grandes cosas y ha hecho grandes cosas por su amor y su misericordia. Porque Él usa al que le place, porque Él es soberano. Esa es su voluntad y Él te manda que tú hagas lo que Él quiere. No te pregunta, ¿quieres que sea ella? ¿Te gusta cómo habla ella? ¿Te gusta cómo habla este? ¿Te gusta la complacencia? ¿Te gustó la predicación del día de hoy? ¿Te gustó? ¿Te pregunta Dios? A Él no le importa. Si te gustó o no te gustó, Él no te pregunta, a Él no le importa. Él es soberano, Él hace lo que quiere. Él mandó a Jonás. Él hace lo que Él quiere. Él no le preguntó, oye, ¿te place que vayas y lleves el mensaje para que se arrepientan? No, Él le dio la orden. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere, con el que Él quiere. Y me puede hablar a mí, le puede hablar a mi hermana, le puede hablar a mi hermano, le puede hablar al que quiera. Porque Él es Dios. Él es Dios, Él hace lo que quiere. Y tenemos que entrar en eso. Por último, cantamos un canto hace rato. ¿Qué dice el canto? Rindo mi ser. ¿Cantó? ¿Cómo dice? Rindo todo mi ser. Cuando yo oía ese canto, yo decía, ¿de verdad rindo todo mi ser? No me paro a orar. ¿De verdad rindo todo mi ser? No leemos la Biblia. ¿De verdad rindo todo mi ser? No amo a mi prójimo. ¿De verdad lo hacemos? Puedo entender, como si el Dios me permitiera ver. De todo lo que hacemos, yo creo que cumplimos un pequeño porcentaje de lo que realmente debemos de ser. El Señor le mostró a la pastora que los discípulos no lograron ser lo que Dios quería que fueran. O sea, su voluntad, el diseño. Yo les he hablado de esto. Preexistencia, lo que Dios ya te puso. Tú vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a hacer el otro. Todos tenemos que saber qué es el propósito, la voluntad de Dios que está escrito en cada uno de nosotros. Su voluntad está dentro de ti. Falta ejecutarla. Ejecutarla. Algunos, por misericordia de Dios, ahí vamos. Y con fallas y con errores. Y le pedimos, Señor, no me dejes. Pero todos estamos haciendo su voluntad. A todos Dios les ha dado algo. A todos. A todos Dios les ha dado un don. A todos. Todos. Y nos va a pedir cuentas. A ver, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste o lo enterraste? A ver. Y es algo tan... una responsabilidad cuando tú oyes y te doy dones. Y cuando tú oyes eso dices, ay Dios mío, me van a pedir más cuentas. Me van a pedir más cuentas. Se oye bonito y se siente bonito que alguien te hable y te diga una palabra así. Se oye bonito, pero ¿para qué te lo va a dar Dios? Para que trabajes. Para que lo ejecutes. Y el que tenemos, comencemos con ese, ¿verdad?
¿Para qué le dame dones, dame, yo quiero el don, yo quiero? Y queremos escoger hasta el don. Ahí no entra su voluntad. Nosotros queremos el don. Es que me gusta ese. Y el que tienes, todavía ni sabes ni cómo se llama, ni cuál es. Vamos a orar. Vamos a orar. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle perdón a Dios. Yo creo que le hemos fallado de una de otra manera. Algo Dios nos habrá hablado en algún día, en alguna ocasión. Dios te habrá hablado a tu oído, a tu espíritu, a tu mente. Y pensamos que fue nuestra imaginación. Y pensamos que... O puede venir una persona y decirte, haz esto, porque Dios también habla a través de alguien, pero como no es como nosotros queremos, no lo tomamos que sea de Dios. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti. Abran sus bocas, abran sus labios. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos si hemos venido sucios delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos tenido actitudes equivocadas. Llévanos, Señor, a ese arrepentimiento. Quita todo endurecimiento de corazón, Señor. Toda ceguera espiritual se cae en el nombre de Jesús. Toda dureza de corazón, Padre. No queremos, Señor, estar así delante de ti. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, una transformación en nuestra vida, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Imagínate dar un paso al frente y decirle, aquí estoy. Mira, tengo errores. Mira, tengo pecado. Mira, te he fallado. Mira, te fallo con actitudes. Mira, no obedezco. Mira, he sido rebelde. Puedes ver los años atrás y tu vida y cómo Dios ha tenido favores contigo y te tiene con vida. Mira, he sido malo. Mira, he sido mala. Mira, no he tenido misericordia de alguien. Mira, no te he obedecido como tú quisieras. Pero aquí estoy. Aquí estamos. Hazme sensible a ti. Hazme sensible a tu presencia. Llévame a ese genuino arrepentimiento, el cual recibe el favor de Dios, el cual trae cambios a tu vida, el cual va a ver las virtudes de un Dios poderoso, el cual va a ver la victoria del Cristo resucitado, el cual va a ver cómo Dios reprende al devorador, el cual va a ver cómo, aunque se levanten contra mí, no temeré. El cual verá cómo se levantan, mas a nosotros no llegará. Padre, aquí estamos, Señor. Límpianos con tu sangre preciosa. Crea en nosotros ese arrepentimiento genuino que trae cambios, que transforma vidas, para que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde, nos cambie. Hay tanta maldad, Señor, allá afuera. Hay tanta maldad. Y no tiene que haber maldad en nuestro corazón. Quita de nosotros toda maldad, Señor. Tú nos hablas a través de tu palabra. ¿Cuál es el proceso para hacer tu voluntad? Llevarnos, Señor. Llevarnos a ese trato, Señor. Pero queremos ser salvos. Queremos irnos contigo. No queremos, Señor, ir al infierno. No queremos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiera su alma? ¿De qué nos sirve trabajar y trabajar en los afanes de la vida? ¿De qué nos sirve tener los lujos? ¿De qué nos sirve tener una casa lujosa? ¿Tener carros? ¿De qué nos sirve?
ser millonarios si perdiéramos nuestra alma? ¿De qué nos serviría, Señor? Haznos entender, Señor, tu palabra. Quebranta, Señor, todo lo que está mal dentro de nosotros. Quebrántanos, Señor. Moldéanos, Señor. Llévanos, Señor, a ese arrepentimiento, Señor. Y mis hijos están delante de ti. Y como te lo he dicho, delante de ti los pongo. Y si tú vas a tratar con ellos, trata. Pero cumple tu propósito en su vida. Y yo he declarado, y así lo declaro, en sus hijos. La unción de Dios posará en ellos. La unción de Dios posará en ellos. Y ellos te servirán. Y ellos te amarán. Y ellos te amarán. Yo no sé el tiempo que pase, pero yo sé que Dios no miente. Y Él ha dicho que ellos te servirán. Que ellos se enamorarán de ti. Y yo lo creo, Señor. En cada niño lo van a buscar. Porque se van a enamorar de ti. Porque si te aman, Señor, podrá venir el hombre más bello, la mujer más hermosa, pero se van a abstener de pecar porque te aman. Como ese José el soñador, ¿cómo haré este grande mal? Y pecaría contra Dios, porque te amaba. Porque tenía temor de Dios, porque en él radicaba un Dios poderoso en su corazón y Dios estaba con él y todo lo que José hacía prosperaba. Señor, en medio de tanta maldad declaramos en nuestros niños para ti, Señor, y los que vienen y los que van a venir, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Que nuestra oración verdaderamente suba delante de ti como olor grato. No pensando que está bonita por palabras, sino pensando en que verdaderamente sale de lo profundo de nuestro corazón. Aquí está un pueblo que te falla. Aquí está un pueblo que se humilla, Señor. Aquí estamos. Sé tú trabajando con todos nosotros, Señor. Verdaderamente en cada uno de nosotros, Señor. Llevándonos, Señor, al camino de la perfección. A caminar en ti, Cristo en nosotros, Señor, a morir a nuestras pasiones y deseos, verdaderamente, Señor, vivir en ti, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Hay unas preguntas, Señor, ¿de qué manera? No lo sabemos. Pero tú trabajas, Señor, en lo sobrenatural, porque tú das el crecimiento, Señor. Tú das el crecimiento, Señor. Padre, aquí estamos, Señor. Sellamos, Señor, esta oración delante de ti, con tu sangre preciosa. Que tu palabra, Señor, sea guardada en el tabernáculo de nuestro corazón. Sea grabada, Señor. Lisney dice, sea cincelada, Señor. Sea tu palabra, Señor, impresa de tal manera, Señor, que no se nos olvide, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Dios y Señor y Salvador, al que servimos. Amén, Señor, y amén.